Vamos a comenzar poco a poco, ya sabes que poquito a poco irán llegando los que se vayan animando. Teresa Iribarnegaray, si no. De Santurce, como las sardinas. Bueno, pues es un lujo tener a Teresa porque la primera sesión de nuestro curso nos habló Íñigo Beunza, nos dio un repaso sobre la historia de la revelación, que fue una gozada, la verdad, que lo disfrutamos, que lo hizo muy bien, y en ese avance del descubrimiento de ese Dios que se revela, pues hoy Teresa, poder contar con ella, que nos va a hablar de cómo es ese misterio de Dios, y cómo además es un misterio pues que se hace también personal en cada uno de nosotros. Teresa es especialista en espiritualidad, de las mujeres además que está ahora dando ejercicios. Tiene un blog que os recomiendo que le echéis un vistazo. Uno, yo conozco el de tu rostro, mientras no tengamos rostro, todo seguido, que está genial, la verdad, que tiene pues sus reflexiones y su vida interior. ¿Y el otro es? Vivir. Bueno, mira. Que eso ya se ve de qué va, ¿no? Vivir. Y ella nos va a acompañar esta mañana pues con este tema. Bienvenida, aquí estás en tu casa y estamos encantados de que hayas venido a acompañarnos. Qué bien. Bueno, yo me siento afortunada de poder estar aquí y de poderos hablar de lo que voy a hablar. ¿Se me oye bien, verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, porque siempre es como un regalo inmerecido hablar de Dios. Y yo vengo a hablaros de Dios. De Dios, así, en serio. No de cosas de Dios, sino que cuando decimos que hablamos de Dios como un misterio, hablamos de Dios. Y voy a empezar poniendo un ejemplo para que veamos un poco, así para que nos pongamos en situación. Todos tenemos la experiencia de que a veces ha sido cuando se ha muerto alguien a quien queríamos, a veces ha sido no una cosa tan grande como que alguien se muera, pero que alguien logra algo bueno, que encuentra un trabajo después de haberlo buscado mucho, o alguien que se casa o que se ordena sacerdote. O sea, en esos momentos importantes de la vida vemos a la persona como si fuera en el fondo, en su fondo, ¿sabéis? ¿No? Por ejemplo, se ha muerto alguien y dices, qué buena era, y luego dices igual, este es el problema, ¿no? Dices, ¿cómo no se lo dije antes? ¿Sabéis esta experiencia de que de normal miramos a la persona muy en lo visible, en lo que tenemos delante, y no llegamos a captar lo que está al fondo? Y sin embargo, lo que está al fondo es lo que da razón de todo lo que se ve. ¿Veis a qué me refiero, verdad? Y sin embargo, nosotros normalmente vivimos muy en superficie. Y con él me dijo, le dije, no quiero, si quiero, no me apetece, y no llegamos al fondo, ni de los demás, ni de nosotros mismos, ni de Dios. Y entonces ahora, hablar de Dios como misterio es hablar de algo de lo que Dios es en sí mismo. Y entonces, en este hablar de lo que Dios es en sí mismo, estamos intentando como bajar a lo profundo. Eso que no hacemos en general. Porque también, cuando hablamos de Dios, hablamos de las cosas que nos parece que Dios es, o de las cosas que parece que Dios quiere, o de las cosas que nos parece que Dios dice. Pero no de Dios en sí mismo. Y sin embargo, por lo que vivimos, por lo que nos vemos atraídos por Dios, es por lo que Dios es, no por lo que Dios dice o lo que hace sin más, sino por esa profundidad. Entonces, yo a lo largo de este rato que vamos a estar, hasta las 12:30, con un descanso, bueno, ya me ha dicho Guadalupe que conocéis el horario, ahora estaremos hasta las 11 aquí, luego vamos a tener un descanso de media hora y luego tenemos otra hora hasta las 12:30. Entonces yo os voy a ir hablando de una serie de aspectos del misterio, de este misterio que es Dios. Yo, bueno, ojalá mis palabras os pudieran hacer llegar el misterio, pero eso solo Dios lo hace, yo no lo puedo hacer. Pero voy a intentar acercaros a eso. Y lo vamos a hacer, yo os voy a ir como introduciendo en distintos aspectos del misterio y cada cierto rato nos vamos a detener.
Entonces, yo os voy a, ya veis, aquí hay unas diapositivas, las diapositivas no sirven para gran cosa. O sea, en algunas hay mucha letra incluso, que eso es malo porque distrae, pero sirven como un poco para apoyar lo que voy diciendo. Pero yo voy a ir contándoslo y entonces, que a quien no le vaya a leer, que ni mire las diapositivas. Pero si nos sirven para ver que hay un orden y para decir, hay una serie de elementos del misterio y en algunos momentos nos vamos a parar a interiorizar. Y vamos a empezar haciendo esto ya. Y ahora os voy a pedir que caigamos. La categoría más importante cuando hablamos de que Dios es misterio es la categoría presencia. O sea, el hecho, nosotros, cuando hablamos de misterio, obviamente no sabemos de qué estamos, o sea, estamos hablando de algo que nos sobrepasa por todas partes, que como ha dicho Pachi, por una parte es inmenso y está tan cercano, es misterioso y sin embargo lo experimentamos en nuestro interior, pero a la vez, pero esto lo sabemos porque hemos experimentado una presencia. Entonces, yo os voy a pedir que cerréis los ojos y conectéis con esa presencia. Habrá quien experimente deseo al conectar con esa presencia, habrá quien experimente miedo, porque Dios también da miedo, es muy grande. Habrá quien experimente extrañeza porque diga, pues yo no sé por qué estoy aquí, pero desde luego no he percibido en mi vida esta presencia. Seréis los menos, pero también puede darse y tampoco pasa nada. También eso forma parte del plan de Dios cuando uno no se lo ha dado y también tiene su sentido. Entonces os voy a pedir que durante un minuto de reloj, no vamos a estar más, cerréis los ojos, respiréis profundamente, que eso nos ayuda a entrar al propio interior y conectéis con esa presencia. Y esto ya nos dice algo que es muy importante en relación a ese percibir a Dios como misterio, y es que establecemos relación con esa presencia. Esta es otra nota, otra categoría importante de lo que llamamos misterio, que nos vamos a acercar a ello progresivamente. Abrís los ojos, ojalá estemos toda la charla con esa conciencia de la presencia de Dios en nuestro interior, porque Dios está muy cerca de nosotros, pero nosotros tenemos dificultad para percibirlo. Y voy a empezar enlazando con lo que ha dicho Pachi, que os dijo Íñigo el otro día, que Íñigo os habló de la historia del recorrido de la revelación. Y a Dios lo conocemos porque Él nos lo ha hablado. Nadie en el mundo podría acercarse a Dios, imaginarse a Dios o relacionarse con Dios si no fuera porque primero Dios ha tomado la iniciativa. Y ha tomado la iniciativa produciendo en nosotros una experiencia. Experiencia es lo contrario de idea, imaginación, sentimiento, que muchas veces a Dios lo relacionamos con el sentimiento y eso tendrá su valor, pero tiene también muchos inconvenientes. Y entonces, esa experiencia que incontables hombres y mujeres a lo largo de la humanidad han conocido como algo que venía de otra parte, que no se parece a este mundo y lo sobrepasa enteramente, a eso es a lo que ya esa experiencia, el conjunto de todas las experiencias, la llamamos revelación. Y testadas, discernidas, muchas más cosas que ya os contó Íñigo. Para articular esa experiencia, para organizar esa experiencia, aparecen las religiones. Yo solo voy a hacer referencia a la religión cristiana, pero todas las religiones aparecen a través de una noticia de Dios, a veces más superficial, a veces más profunda, pero porque también en las religiones hay un proceso, me detendré un momento en ello después. Y entonces las religiones se articulan para guardar, alimentar, enriquecer, desplegar, comunicar esa experiencia que una serie de hombres y mujeres han tenido, esa revelación. Entonces, entonces las religiones nos llevarán a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas, cuando tenemos lo visible delante, nos olvidamos con mucha facilidad de lo invisible.
Y pongo un ejemplo sencillo, la Eucaristía. La Eucaristía, todos vosotros en algún momento durante un segundo habéis experimentado que es algo muy grande. Habéis experimentado sobrecogimiento, habéis experimentado en la Eucaristía adoración, habéis suplicado a Dios encontraros con Él en la Eucaristía, en la consagración, en la comunión, en la palabra, en lo que fuera, en los hermanos. Pero eso ha pasado un momento, se pasa, no sabes cómo mantenerlo, para eso también están las religiones, para decirnos cómo se mantienen, pero se te olvida. Y pasas, casi sin darte cuenta, a empezar a decir cosas como llego tarde a misa, ya nos hemos quitado la misa, ¿no? Que es estar en la superficie en vez de en el fondo, que es desde donde se viven las cosas en verdad. Entonces, esto es lo que nos hace perdernos ese misterio de Dios que en algún momento hemos percibido, lo hemos percibido en la Eucaristía, lo hemos percibido en la naturaleza, lo hemos percibido donde sea. Pero todos hemos tenido alguna vez, a veces puede haber sido en la Eucaristía, en la naturaleza, ante un niño, en cualquier realidad, esta experiencia de sobrecogimiento, y esa experiencia de sobrecogimiento nos lleva como a postrarnos, como a decir lo que dice Pedro, por ejemplo, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, o lo que dice Jacob en Betel, Dios está aquí, no lo sabía, y eso te lleva como a postrarte. Esa es una experiencia de cómo captamos nosotros esto que llamamos misterio. Me voy acercando a ello, todavía no. Entonces, pero lo primero es que Dios habla. Otra dificultad, claro, es que los seres humanos generalmente cuando tenemos esa experiencia de Dios, que es lo más importante que pasa en nuestra vida, lo más, solo que a veces ni eso sabemos percibir o como no lo sabemos mantener, creemos que, bueno, pues que me pasó, qué suerte tuve, pero allí se quedó. Entonces, el que esa experiencia la guardes, la atesores, la alimentes y te dejes iluminar en relación a ella para vivir en adelante, eso sería el modo de vivir en relación a esas experiencias. Entonces, las religiones condensan esta experiencia a través de una serie de realidades, los ritos, las palabras para nombrar a Dios, para nombrar la realidad desde esa realidad, las oraciones, el relato, los relatos. Nosotros tenemos relatos, todo el Antiguo Testamento es un relato de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros, y ese relato culmina en el Nuevo Testamento con Jesús de Nazaret. Me voy a detener un momentito, me voy a detener un momento en el proceso que hacemos, que esas religiones han recorrido desde el principio de la humanidad, y esto tiene mucha importancia, tiene mucha importancia para venir a lo nuestro. No me voy a detener en lo de las religiones. Pero desde el comienzo el ser humano es un ser humano religioso, porque desde el comienzo Dios, que nos ha creado a su imagen, nos ha dejado su huella. Y en el momento en que Dios aparece en la vida de un ser humano, sea un Australopithecus o sea un filósofo del siglo VI a.C., o sea lo que sea, o un ilustrado del XVIII o una ama de casa del Polo Norte, Dios se dirige a todos nosotros en algún momento, y cuando se dirige a nosotros reconocemos que esa palabra que Dios nos ha dirigido es de otro orden. Y, como digo, las religiones se configuran en torno a estas experiencias, como he dicho, para explicarlas, para enriquecerlas, para decirte cómo vivirlas, para anunciarlas, todo eso. Y en el desarrollo de la historia de las religiones hay como 3 etapas. Hay una primera que son las religiones tradicionales, las culturas arcaicas, en las que hay una conciencia de que algo debe haber. Y entonces te refieres a ese algo, le ofreces sacrificios o lo alabas, te diriges a él del modo que sea, pero es una conciencia difusa en la que se da una continuidad. Esta palabra es importante para lo que vamos a ver después. Hay una continuidad entre el mundo que tenemos y
esa figura que no tiene nombre, igual le pueden llamar Dios, pero tendrá un nombre o no tendrá nombre, sino que es el sol, el todo, o sea, como nombres más genéricos, al que referirse. Después vienen las culturas politeístas. En las culturas politeístas, en las religiones politeístas, perdón, el ser humano está más desarrollado y entonces la relación que tiene con Dios es una relación marcada sobre todo por lo personal. Ese Dios de las religiones politeístas tiene un nombre, tiene formas como las nuestras, antropocéntricas en general, y es alguien que es como nosotros, pero un poco más que nosotros. O sea, por ejemplo, los dioses de las religiones politeístas son más justos que nosotros, son más poderosos que nosotros, están a nuestro favor, pero bueno, a veces no. Están por encima del sufrimiento, pero ellos también son capaces de causar sufrimientos. O sea, es una proyección de lo nuestro, así dicho muy escuetamente. Y luego llegamos a una etapa que ha sido una etapa importantísima en la historia de la humanidad, que es el tiempo eje. Ahí cambió la forma de percibir la realidad, porque en distintos lugares del mundo pasó a la vez que en distintos lugares del mundo, en China, en Asia y en Israel, pasó a la vez que cambió la conciencia del ser humano por esa revelación de Dios. Y entonces, pasaron muchas cosas muy importantes que cambiaron la conciencia de los sujetos, pero para lo que nos interesa, lo más importante que pasó es que se empezó a percibir a Dios como otro, como alguien infinitamente superior a nosotros. No es alguien un poco más que yo y un poco más poderoso, pero como si dijéramos en la misma línea, sino que es alguien infinitamente poderoso, a quien cuando empiezo a percibo como la salvación para mi vida. Salvación es otro término del misterio que vamos a ver. Y entonces el ser humano empieza a tomar otra conciencia de sí mismo, porque, fijaos, y esto tiene que ver también con el misterio. Si yo os digo, a ti Dios te habla, estoy seguro, no os conozco, pero seguramente muchos de vosotros diréis, sí, yo hablo con Dios, a mí Dios me habla. Pero ¿os dais cuenta de que eso no lo deberíamos decir así? Que la cosa, si ahora, por ejemplo, uno va a ver al Papa, dice, el Papa me dijo no sé qué, y lo dices con bastante más emoción y hasta sobrecogimiento que decir que has hablado con Dios. Anda ya, aquí hay algo que está roto, ¿no? Y eso habla de que nuestra relación con Dios muchas veces no es consciente de este misterio. Dios está muy cerca, pero es inmenso. Y relacionarte con alguien que es inmenso, es infinitamente amoroso, sobrecoge. Y al relacionarnos con Él, y eso, por ejemplo, te salva del sentirte sola, eso, por ejemplo, te salva del decir no tengo sentido, porque dices, si Dios me ha creado para amar, da igual que yo tenga una vida diminuta, da igual que en este momento me vea ante un callejón sin salida, Dios ha pronunciado una palabra sobre mi vida y eso salva, ¿no? Entonces, esto habla de que cuando los seres humanos se dan cuenta de que Dios es otro y es inmenso, ahí hay un sobrecogimiento que cambia las cosas, ¿no? Para Israel, que es lo que mejor conocemos, pasa con los profetas. Los profetas empiezan a hablar de otro Dios, de otro rostro de Dios respecto del que traían, respecto del que ya se había revelado a Israel, que es un Dios personal, que ama a cada uno, que se dirige al pueblo y a cada uno. Bueno, y entonces aquí tenemos, os decía, lo de las religiones. Y entonces, como todas estas religiones se van dirigiendo, o sea, a medida que se da este desarrollo, las religiones se van orientando hacia esa relación con Dios, que en respuesta al Dios que se ha entregado a su pueblo, que se ha entregado a esta persona, a cada persona, respondemos con una entrega, respondemos con una relación personal. Y entonces ya venimos al monoteísmo, que es lo que nosotros conocemos, y a partir de aquí vamos a hablar. ¿Qué es lo que hacen las
las religiones para expresar este misterio. Representaciones, figuras, palabras, vacíos, silencios, todas estas formas que cuando buscan lo mejor de lo nuestro aspiran a expresar algo de lo que hemos experimentado en esa revelación, en esa palabra que Dios nos ha dicho de sí mismo o en ese encuentro personal que nosotros hemos tenido con Él. Entonces, lo que hacen las religiones es intentar expresar eso en nuestros modos, ¿no? En imágenes, en acciones. Las representaciones serían pues, los ritos, por ejemplo, y representar eso que hemos conocido por revelación, eso que a ciertas personas se les ha manifestado más hondamente para todos, porque lo que ha recibido una persona acerca de Dios es para todos, y nosotros lo reconocemos así porque hemos conectado con esta experiencia. Entonces, ahora venimos ya a definir qué es la palabra misterio. Cuando nosotros hablamos de estas cosas que hemos llamado representaciones, palabras, oraciones, imágenes, etc., para representar el misterio, lo que queremos es que esa realidad sagrada porque Dios nos la ha dicho, luego nosotros humildemente lo trabajamos en las formas que sea, pero esa realidad que nos viene de lo alto, que Dios nos ha manifestado y que introducimos en una categoría común que llamamos lo sagrado, esa realidad es la que nos introduce, esas formas intentan introducirnos en el misterio. Y entonces ya vemos que el misterio es algo a lo que accedemos desde una serie de formas, porque todo lo nuestro tiene que partir de algo visible, de algo contable, una historia, unas palabras, de una oración, de un lugar. Este lugar es sagrado, decimos nosotros, o esta figura para mí es sagrada porque es donde siempre he rezado, es la que estaba encima de la cama de mis padres, ¿no? Entonces, las formas religiosas son vías para llegar a lo sagrado. Claro, ya vemos que un peligro nuestro, he advertido de ello y voy a seguir advirtiendo, un peligro nuestro es que me quede en la forma, por ejemplo, crucifijos que guardamos con mucho cariño en el fondo de un cajón, porque era o el rosario de mi madre, pero nunca no rezo con él, no lo uso. Es una manera de quedarte en la forma sin que la forma te lleve al fondo, a Dios, ¿sí? Entonces, el misterio es esa realidad a la que accedo por una serie de vías. Figuras, representaciones, palabras vamos a ver muchas. Y entonces, centrándonos en las palabras es la confesión, por ejemplo, la confesión de mi fe en Dios o la confesión de mi pecado del que Dios me ha rescatado, la alabanza. La alabanza además es una palabra muy especial porque algo que nos pasa mucho, y esto nos pasa más en esta época tan antropocéntrica en la que vivimos, porque generalmente, incluso cuando hablamos de Dios, de lo que solemos hablar es de lo que Dios a mí me hace sentir, o de lo que Dios me parece a mí, o de lo que los de mi parroquia y yo hemos hecho para que Dios esté presente, o el no atreverme a yo hablar de Dios o lo que sea. Y sin embargo, la alabanza es un modo de dirigirse a Dios por Dios. Y esto, aparte de ser verdadero en sí mismo, porque Dios merece ser alabado por sí mismo y no solo por lo que me da o por lo que me dice o por cómo me cuida, además tiene una cosa muy buena humanamente, y es que nos saca de nosotros mismos, y una cosa grandísima que nos pasa es que para todo estamos enredados en lo nuestro. Entonces hay muchos modos de amar de hablar de Dios, y todos, os decía al principio cuando hemos hecho silencio, todos son signo de una presencia que es relación, os decía al comienzo, ¿no? Todas esas palabras, la queja, la adoración, la súplica, la alabanza, la acción de gracias, son expresiones de una relación. Porque Dios se ha manifestado a mí, luego yo me dirijo a Él diciéndole, ayúdanos en esto, o gracias porque el otro, o te adoro, punto. Y entonces vemos que aquí vamos dibujando una relación
con Dios a través de esas palabras, de esas realidades. Y por eso ese tener presente que a través de, por ejemplo, la imagen de Jesús crucificado, yo voy a la realidad del amor de Jesús que se ha entregado por nosotros, que a través de la imagen de Jesús crucificado encuentro un lugar donde descansar mi dolor, no figuradamente en la imagen, sino en el Jesús real que ha muerto por todos y que nos ha dicho que me entreguéis todo lo vuestro. Pues efectivamente la imagen me ayuda a la experiencia y me introduce en el misterio, porque si te preguntaran alguien que no tuviera fe o alguien que fuera muy racional, si te dijera, pero a ver, ¿cómo es esto? Porque tú lo que tienes es la imagen y el otro no se ve, y tú dónde dejas los pecados, o cómo dirías, no lo sé, no sé cómo pasa esto. Pero la fe me dice que es verdad. Lo experimento en que después tengo vida nueva, lo experimento en que cuanto más me relaciono con Dios, más vida tengo de Dios, más presencia tengo de Dios, más certeza de que está a mi lado. Y eso la fe lo sabe, pero no lo sabe ni por razones, ni por sentimientos, que hay quien siente y hay quien no siente nada, y todos tenemos etapas, y desde luego no es algo que nos hayamos inventado, porque sabemos bien lo poco que dura lo que nosotros nos inventamos. Entonces, bueno. Y entonces aquí queremos llegar eso, a la experiencia de fe que nos permita vivir cada vez más en relación con Jesús. Y aquí hacemos una pausa. Esta pausa puede ser bien para que si tenéis alguna pregunta, porque ahora vamos a cambiar un poquito de tema, entonces bien para que si tenéis alguna pregunta preguntéis, o bien para hacer silencio e interiorizar esto, porque a mí me gustaría, pero no está en mi mano hacerlo, a mí me gustaría que mis palabras os llevaran a contemplar el misterio. Y yo intento expresarme en esa dirección, pero eso lo hace cada uno, ¿no? Entonces, eso, hacemos la pausa o para silenciarnos, que tanta falta nos hace en la vida para todo, pero especialmente para lo importante, o bien preguntáis. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna tenéis alguna pregunta? Bien, pues seguimos. Y ahora vamos a hablar de qué decimos cuando decimos Dios. Y seguro que a todos, si yo ahora os preguntara a vosotros qué decimos cuando decimos Dios, esto todos sabemos contestar. Yo estoy dándoos la respuesta que da la teología y la teología espiritual, la respuesta que da la teología, que es una respuesta que pertenece al fondo. Y esto tiene de bueno que enriquece la nuestra, porque todos nosotros diríamos, pues Dios es no sé qué, y sería verdad, porque es algo de lo que Dios a lo largo de los años nos ha ido diciendo de sí mismo. Pero a la vez esta respuesta enriquece la nuestra, porque dices, ahí va, esto yo no había caído, y también es verdad, entonces se puede incorporar a tu experiencia. O sea, no lo decimos para hablar a la cabeza, sino para que se pueda enganchar con la experiencia, porque hablar a la cabeza de Dios es pobre. Entonces, ya os digo que este es un ejemplo de cómo lo que pone aquí es demasiada letra para que merezca la pena leerlo. Simplemente lo recorro un poco así en general. Nosotros, la palabra Dios es una palabra muy importante. Es una palabra muy importante porque hay personas que han vivido en relación con la persona que esta palabra nombra. Hay personas que han muerto con ella en los labios, hay personas que han dado la vida por ella. Y Dios pone nombre a las mejores realidades de nuestro mundo, a los mejores testimonios de entrega, ¿no? Como lo hecho por Dios. Muchas veces si conocemos a personas o nosotros mismos hemos dicho esto, pero también la palabra Dios se usa a veces como muy tontamente, como se te cae algo y dices Dios, como eso, una interjección, ¿no? Una exclamación que no está pensando en Dios para nada, se blasfema con el nombre de Dios, se mata con el nombre de Dios. Y entonces necesitamos caer en la cuenta de cómo llamo yo a Dios
Porque si de una persona con la que nos relacionamos la llamáramos de una forma tan mezclada, ¿no?, que a veces la tratamos bien, que a veces la tratamos mal, diríamos, oye, esto hay que revisar, ¿no? Y con Dios, para hablar de Él, para hablarle a Él, necesitamos como hacer que esta palabra recupere su luz, su brillo, su contenido. Y entonces algo que la palabra Dios en sí misma, luego nosotros lo usamos de tantas maneras, ¿no? Pero la palabra Dios, hemos dicho, remite a la palabra misterio, y ahora vamos a intentar ahondar en esto, que es lo que nos reúne aquí, y remite a la palabra presencia. Y esto es algo que vamos a tener que como que matizar bien, o en lo que afinar bien, porque esto no, nosotros lo pensamos y decimos, pues bien, pues remite a misterio, es verdad, remite a presencia, sí, es verdad, pero lo que estamos diciendo es más grande. Y de nuevo voy a poner un ejemplo. Jesús nos dice, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Lo hemos oído todo, ¿verdad? Esto lo hemos oído todos un montón de veces, vale. Pero ahora decidme si conocéis a una sola persona. Pensad en una persona sencilla que conozcáis. Puede ser un niño, puede ser una persona adulta muy poco complicada. Una persona sencilla, ¿la tenéis? Muy sencilla. ¿La tenéis? Vale, en esa persona sencilla hay astucia. ¿Hay un gramo de astucia en la persona sencilla? No. No. Ahora pensad en una persona astuta. Una persona astuta que conozcáis. La persona astuta, ¿qué sencillez tiene? Ninguna. Entonces, ¿por qué es esto? Claro, si nosotros esto, un problema de lo que leemos en el Evangelio es que nosotros lo escuchamos como, pues un poco como quien oye llover. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Vale, Jesús, yo voy a seguir con lo mío. Sí te creo, claro, pero allá va, y ya está. Si escuchamos de verdad, lo primero que decimos es, Jesús, esto es imposible. Y luego decimos, Jesús, no puede ser imposible, porque tú nos has dicho que vivamos así. Pero maticemos, no es que sea imposible, es que yo no lo puedo vivir. Pero eso de nuevo me vuelve a Jesús, porque me vuelve a decirle a Jesús, Jesús, dime tú cómo se vive, astuta y sencilla a la vez. Porque entre nosotros, en nuestro mundo, esto no existe. Y entonces vemos que hay dos movimientos en la realidad. Un movimiento es el que va de abajo a arriba, desde lo humano hacia Dios, y entonces en ese movimiento de abajo hacia arriba decimos, yo no puedo ser astuta y sencilla a la vez y por lo tanto no sé qué hacer con lo de Jesús. Esto es centrada en nosotros, aquí está Jesús. Y otro movimiento es desde Jesús a nosotros. Si tú has dicho esto, quizá el hecho de que no sea posible para nosotros quiere decir que nos tenemos que vincular más a ti. Pero entonces empiezan a pasar cosas diferentes. Una es que digo, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo puedes hacer en mí. Y no sé cómo has logrado que desee esto, porque ser astutos y sencillos a la vez, puesto que nos es imposible, no es nada que nosotros deseemos ni podamos, y por tanto perdemos control, perdemos el dominio sobre nuestra vida. Y entonces le decimos a Jesús, ven tú y estate conmigo si quieres que viva como tú has dicho, porque yo no voy a poder. Pues aquí tenemos una forma de este Dios que camina a mi lado y me dice, yo estaré con vosotros, presencia de Dios, enseñándome a ser eso que me ha prometido que hará en mí. Y a la vez eso me lleva al misterio, porque yo puedo saber que Jesús quiere que sea astuta como serpiente y sencilla como paloma, pero eso me lleva a más de Dios, porque me lleva a qué plan tienes sobre nosotros, que nos has creado de una manera sometida al pecado, que no puede hacer síntesis de esta síntesis solo las hace el Espíritu, y a la vez nos haces entrever a través de esta palabra, por ejemplo, que lo tuyo es mucho más, que lo que quieres de nuestra vida es mucho más
que nosotros, si os preguntara, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y diríamos, pues que seamos buenos, que seamos humildes, que seamos pacientes. ¡Ja! Lo que Dios quiere es que nos parezcamos a su Hijo. Y todo lo que hace, incluso entregar a su Hijo, es para eso, es mucho más grande. Y dices, y eso me lleva al misterio de decir, ¿cómo has podido querer de nosotros algo tan grande si somos tan pequeños? ¿Y cómo es que lo vas a hacer? ¿No? Todo esto nos remite al plan de Dios, a su misterio. Que lo entrevemos en cada cosa pequeña del Evangelio, por ejemplo, y de la naturaleza y a veces de las personas, donde Dios quiere en cada caso. Pero entonces ya veis que la palabra de Dios, cuando no tratamos a Dios de tú a tú, y a la vez es muy cercano y hay que tratarle de tú, pero a la vez es enorme y hay que aprender a vivir esta relación con lo que es, ¿no? Entonces, vemos que están estas dos dimensiones, esta que nos remite al misterio y que nos adentra en Dios, en silencio, en adoración, en contemplación, que eso lo podemos hacer todos, y a la vez en esa presencia que se hace cercana en lo concreto y que es otra forma de Dios y otra forma de su misterio. La forma, decíamos antes, fundamental de su misterio. Otra cosa que nos pasa con Dios, que como os decía, voy a ir diciendo cosas que tienen que ver con Dios, otra cosa que pasa con Dios, lo que nos pasa, es que Dios, y así como, sabéis como en Génesis se nos dice que Dios puso nombre a todos los animales y vallas y nosotros podemos poner nombre a infinidad de cosas en la realidad. Y sin embargo, el nombre de Dios lo ha puesto Dios. A Dios no lo presenta nadie. Nadie dice, aquí está Dios y aquí está fulanito, sino que es Dios el que ha dicho, yo soy Dios. Y lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha dicho de sí mismo. Y el hacernos cargo de este Dios que nos ha dicho cómo es, al decirnos cómo está presente en la realidad, pues eso, ¿no? Y en el principio Dios creó, o sigue el Génesis, Dios dijo y existió. Y tantas formas en que se manifiesta Dios, continuando con Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y voy a liberarlo. Y entonces en esa palabra que Dios nos dice acerca de sí mismo, vamos conociendo quién es Dios. Y entonces es cuando entramos en relación con Él y vamos percibiendo lo que percibimos de Él. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, he visto la aflicción de mi pueblo y voy a liberarlo? Esto después de hacer arder una zarza sin que se consuma y esto teniendo antes una zarza sin que se consuma y teniendo después a un hombre tartamudo al que le va a un hombre tartamudo y que ahí basculaba entre Egipto y los hebreos, al que le dice que tú vas a ser el mediador de este camino de liberación que voy a hacer con el pueblo. Claro, si yo digo, por ejemplo, Dios cuando dice he visto la aflicción de mi pueblo es compasivo. Es lo mismo decir zarza ardiente que no se consume, palabra de he visto la aflicción de mi pueblo, y luego a ti te enviaré, que le dice a Moisés. ¿Es lo mismo eso que decir que Dios es compasivo? Para nada. Porque lo primero nos dice quién es Dios, misterio, poderoso, bello. Después nos dice de su compasión, pero es una compasión prolongada en el tiempo, porque he visto la aflicción de mi pueblo y voy a ir a liberarlo, es mucho más que compasión. Es una mirada amorosa, prolongada, fiel, desconcertante, porque nosotros diríamos, pues si ya están sufriendo, baja ya. Y él dice, no, lo voy a hacer de esta manera, a través de Moisés, a través de la cerrazón del faraón. Y entonces todo eso acogido entero te devuelve de nuevo a la relación con Dios, que es así, hace así, y que te enseña que lo suyo es lo mejor. Pero para eso hay que entrar en esa relación con Dios y dejar que Él, en esas acciones que va realizando, muchas veces misteriosas para nosotras, para nuestra humanidad, que no entendemos tanto, pues nos va llevando, ¿no?, a responderle desde lo que Él mismo nos ha dicho. Y entonces empieza a pasar una cosa
importante también, y es que empezamos a vivir en relación con Dios. Porque Dios nos dice esto y a veces le diremos, pues mira Señor, no te entiendo. Otras veces le diremos qué maravilla, otras veces le diremos baja ya por favor a liberarles que están fatal, otras veces diremos lo que digamos, o no entiendo por qué mandas a Moisés y al final iba a ir con Aarón, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Bueno, y entonces ahí vamos entrando en relación con Dios, vamos fiándonos de Él, vamos abriéndonos a ese misterio, pero a ese misterio que nos introduce cada vez más a nosotros en la realidad misteriosa que todo es. Y pongo un ejemplito, pongo un ejemplo pequeño de todos vosotros o tenéis hijos o sobrinos o nietos. Y todos vosotros supongo que los habéis visto cuando eran muy pequeños. Porque ante un bebé se nos despierta con facilidad la capacidad contemplativa. Y cuando miramos a un niño pequeño, podríamos decir, pesa tanto, mide tanto, parece que come bien, mira qué bonito es, se ríe, no se ríe mucho, ahora tiene mocos. Podemos decir cosas así, pero con eso no estamos diciendo todo lo que ese niño nos despierta. Hay muchísimo más ahí. Y hay tanto que al final nos remite a un misterio, al milagro de la vida, a la promesa que Dios pone en cada ser humano que viene a este mundo. ¿Veis? Como Dios es misterio, pero todas las cosas que Dios ha hecho participan de esa cualidad de misterio y nos enseñan, por tanto, cómo relacionarnos con ellas. Y entonces, algo en lo que nos va mucho es captar el misterio, ese fondo de la realidad y dejarnos conducir por él cuando estamos, pues eso, en la vida. Los poetas saben hablar mejor que nosotros de estas realidades y tenemos aquí una poesía que voy a leeros de Dámaso Alonso que, sin decir todo, porque todo eso lo dice Dios, pero sugiere esto que estamos diciendo de las palabras, del misterio. Dice, yo te llamo Dios y es lo único que supe darte. Tú me has dado mi ser y me lo has llenado con mi existir. Yo a ti un nombre, porque yo te llamo Dios. Nombre es lo único que supe darte. Cuando yo te llamo Dios, te devuelvo todas las sensaciones, toda la miel y el oxígeno, todo el incendio y tus estanques, y la circunvalación de mis glóbulos, y mi ser y mi existir, y las tenebrosas galerías de mi origen y mi desconocida causa. Recíbeme en lo único que te puedo dar, en ese nombre como te nombro, Dios. Yo digo Dios y quiero decir te amo. Quiero decir tú que me ardes. Quiero decir tú que me vives, vivísimo, alertísimo. Te digo Dios como si dijera, deshazme, súmeme, como si dijera, toma este hombre, Dámaso, esta diminuta incógnita, Dámaso, oh mi Dios, oh mi enorme, mi dulce incógnita. Y vemos lo que estamos diciendo, que Dámaso Alonso expresa mejor que el que dice que el niño pesa tanto y mide tanto, y expresa mejor esta presencia del misterio, esta presencia de lo que Dios le sugiere a él. El nombre, aunque dice que es lo único que superar, que también te lo han dado, pero vemos que ese nombre Dios está lleno de contenido, del contenido que Dámaso Alonso ha percibido en él, y por una parte, y vemos que todo tiene que ver con relación. Digo Dios y quiero decir te amo, y digo Dios y quiero decir tú que me vives, vivísimo, alertísimo, decimos ahí presencia, y te digo Dios como si dijera deshazme, súmeme. Una respuesta, la respuesta última que le damos a Dios es el abandono, o sea, su amor, que es la palabra con la que llamamos a Dios, la palabra que identificamos con Dios. Respondemos con nuestro abandono, con la entrega de nuestra vida. Hay veces que le tenemos que entregar la vida a Dios, muchas veces. Hay veces que no resistimos a entregársela y ojalá se la entreguemos al final. Hay veces que la entregamos, la tomamos, la entregamos, la tomamos
y en algún momento Él la tomará. Y luego dice, oh mi Dios, mi enorme, mi dulce incógnita. Habla de incógnita, es decir, de misterio hablando de sí mismo, de Dios, y habla de misterio hablando de sí mismo, diminuta incógnita damos. Otra cosa que pasa en la relación con Dios es que cuando entramos en relación con Él, sabemos dónde, cuando entramos de verdad en relación con Él, sabemos dónde está cada uno. Dios es inmenso, nosotros somos diminutos y hay que aprender a vivir en esas relaciones. Eso, hay que aprender a vivir en ello. A veces nos cuesta, pero además de ser verdad, es muy bueno. Esto ya lo hemos hablado, así que avanzamos. Y entonces ahora vamos a empezar a ver cuáles son los rasgos de este misterio. Algunos ya hemos hablado, como la presencia, luego vamos a volver sobre ello. Ahora vamos a hablar de otro rasgo que lo vamos a nombrar como trascendencia. Y siempre que hablamos de trascendencia, hablamos de inmanencia. Trascendencia es lo que está más allá de todo, inmanencia es lo que está aquí. Entonces, igual que Jesús, decíamos antes en el Evangelio, nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, que para nosotros es imposible y para Él es tan sencillo como cualquier otra cosa, pues Dios a la vez está más allá de todo y lo vamos a experimentar presente en nuestro interior, a la vez. Esa síntesis que solo Dios puede hacer, esas síntesis que son propias de la vida espiritual. Porque la vida espiritual, a esto lo llamamos triunfo. Dios ha vencido amándonos hasta el extremo. A esto lo llamamos victoria de Dios. Pero eso es una paradoja, ¿verdad? Estas paradojas son propias de la vida espiritual. Y cuando hablamos de estos rasgos, ahora de la trascendencia y de la inmanencia, estamos hablando de modos en que reconocemos a Dios. Entonces, aunque las palabras estas de trascendencia e inmanencia son muy grandes, estamos hablando de algo que pertenece a nuestra experiencia, para eso lo estamos escuchando, para ver cómo se incorpora a nuestra vida. Y por eso, aunque al principio lo tenemos que llamar así, porque estas son las palabras que tenemos para nombrar la trascendencia o la inmanencia, luego las concretamos. Entonces, ahora vamos a hablar de tres primeros rasgos, vamos a hablar de más, también de la bondad, vamos a hablar de la belleza, vamos a hablar de la salvación como rasgos del misterio. Pero ahora vamos a hablar de inmanencia y trascendencia y de la presencia. Y aunque nosotros siempre necesitamos separar para entender, para poder hablar de cada cosa bien, luego todo el rato nos vamos a estar refiriendo a uno a otro, o sea, todo el tiempo están interrelacionados, no están separados. La trascendencia de lo que nos habla es de aquello que está más allá. Aquello que está más allá y que quiere decir, por una parte, habla de que de alguna manera intentamos acercarnos a ello y por otra parte está más allá de todo eso a lo que nosotros podemos acceder. Lo primero que nos pasa cuando hablamos de trascendencia es que decimos es algo a lo que no puedes acceder por tus sentidos, no puedes acceder por tu razón, no puedes acceder con ninguno de los otros recursos que tenemos los humanos con los que nos relacionamos con la realidad. No puedes. Y esto es lo primero que vemos, pero ese darnos cuenta de que no podemos acceder con ellos nos permite ver a la vez que tenemos que reconocer que ellos no son capaces de esto que decimos aquí de la incapacidad, que la razón no sirve más que para acercarse hasta un cierto umbral y luego no llega más, que las emociones no sirven más que para acercarse a un umbral o que la imaginación o que los sentidos no sirven más que para acercarse a un umbral, pero no llegan a Dios, no llegan. Entonces, esto, por ejemplo, en nuestra cultura, voy a poner dos ejemplos. Seguro que tenéis hijos o hermanos o X que no creen en Dios. Y dicen, es que ¿cómo crees? Sí. Y entonces te dicen una cosa de su razón o de lo que emocionalmente les ha dolido. ¿Cómo puedes decir que crees en Dios si lo que sea? Si ha pasado no sé qué, o si han hecho no sé qué con tal dinero, o con los niños, o con yo, o qué sé. Y dices, ya, pero es que yo tengo fe.
Y la fe permite ver la realidad de otro modo. Y es la fe la que ordena lo de la razón, la que ordena lo de las emociones, lo que ordena lo de los datos de los sentidos. Entonces, son dos órdenes de realidad. Uno que te permite captar lo de Dios, otro que no te permite. Y hay que asumir que son, aceptar que son incapaces. Este es un ejemplo. Y otro ejemplo, este lo voy a poner como adentro, de dentro de la iglesia. Cuando hacemos, ahora por ejemplo, ayer salió una noticia que han hecho, igual algunos la habéis leído, han hecho en Suiza un holograma como una imagen de Jesús que con inteligencia artificial y vas y te confiesas allí. Entonces, es una chorrada, pero la gente que lo ha hecho en una parroquia de Suiza, la gente que ha ido a confesarse así, dice, ha sido una gran experiencia espiritual. Habrá sido una gran emoción que relacionas con lo espiritual. Pero es que lo de Dios se percibe de otra manera. Lo de Dios no tiene que ver ni con la inteligencia artificial, ni con, ¿no? Sino que es gracia, la gracia se percibe de otro modo. La vida de Dios no viene a las máquinas donde yo le quiera introducir, porque, bueno, pues eso. Él se manifiesta de otro modo. Además, ahí estamos reduciendo en este caso el sacramento de la penitencia, lo estamos reduciendo a unas recetas, ¿no? Porque las personas que lo escuchaban decían, me ha dado muy buenos consejos la inteligencia artificial que tiene toda la información, ¿no? Entonces, hay veces que confundimos lo de Dios con emociones, y cuando salimos con una emoción, en este caso es muy bruto y es muy claro que no, pero también a veces vamos a una oración, nos quedamos con sentimiento grato y creemos que nos hemos encontrado con Dios. Y lo de Dios puede darse con sentimiento si Él te lo quiere regalar o no. Es de otro orden, la certeza de la presencia de Dios. Entonces, ese vivir en relación con Dios también nos permite reconocer cómo nos está hablando, ¿no? Reconocer su voz entre las voces. Y entonces vemos que esta realidad trascendente se manifiesta de otra manera. Si, por ejemplo, yo no sé si vosotros tenéis, se me ha dormido la pierna esta, mirad, si miráis para atrás es que todos no lo veis, pero aquí hay unos árboles todavía con hojas que están, bueno, los que no lo veis, imaginaros un árbol de otoño precioso con las hojas deslumbrantes ahora que está dando el sol. Entonces, esto puede ser un ejemplo de una realidad trascendente. Pero cuando opera como trascendencia, cuando a mí esto me lleva a alabar a Dios, ni siquiera a alabar la vida o la naturaleza, cuando esto me pone en actitud de celebrar a Dios, de amarle, de agradecerle, de decirle que Él es belleza, entonces una realidad humana puede ser un árbol, hace de vehículo para llevarme a Dios. Pero siendo vehículo, yo siempre al final, ese más allá que es la trascendencia, es algo ante lo que me postro. Se ve, ¿verdad? Se ve lo que decimos. O sea, que yo no me quedo en las hojas, ni me quedo en la belleza, porque entonces estoy haciendo otra cosa. Entonces estoy haciendo contemplar la belleza. Digo, qué bonito el árbol, punto final, y ya está. Pero en cambio, pero el árbol puede ser vehículo cuando el Espíritu quiera, no cuando yo lo decida. Si yo ahora digo, voy a alabar a Dios en este árbol, pues igual no puedo, porque digo, pues me gustaría, pero no sé de nada. Y entonces percibimos que si nos da algo que hace que pero cuando el Espíritu quiere, digo, insisto, que hace que a través de este árbol yo pueda reconocer la belleza de Dios o su riqueza o lo que sea que se me dé a través, en este caso, del árbol. Pero entonces sucede una cosa muy curiosa, porque por una parte el árbol me lleva a Dios, ¿no? Al que solemos colocar muchas veces en lo alto, en el cielo, en muchos lugares lo reconocemos, pero uno de ellos es la altura. Por una parte me lleva a Dios como alguien elevado que me supera, que me sobrepasa, etc. Y por otra parte, a la vez, experimento su cercanía conmigo, porque veo el árbol y digo, pero Señor, ¿cuánto nos quieres? ¿Qué cerca estás? Que te manifiestas en la naturaleza o que te manifiestas en este lecho o lo que sea. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Pues con esto de trascendencia y inmanencia ahora paramos, que ya tenemos y 5 y ahí media venimos. ¿Os parece?